En el anterior video aprendimos cómo ordenar con Java usando el método sort de la clase collections y apareció también la interfaz comparable para todos aquellos elementos que creemos nosotros que no lo sean para que ese método pueda funcionar. Sin embargo, hay algunas limitaciones que conviene que veamos porque ahora va a aparecer otra interfaz que nos va a permitir cubrir esos casos, que es la interfaz comparator o comparador en inglés, la traducción claro está en español. Vayamos a ver en este video de qué se trata. Recordemos que cuando usamos este método para ordenar, por ejemplo, una lista de números enteros, como vemos acá, estos se van a ordenar por defecto de menor a mayor, no teniendo ahora las herramientas para hacerlo al revés, de mayor a menor. Lo mismo ocurre si ahora tomamos, por ejemplo, una lista de colores y hacemos que se ordene esa lista de colores que son de tipo cadena de caracteres, o sea, string. Cuando volvemos a ejecutar el mismo código, se ordenan, claro está, pero de la A a la Z, claro, no hay Z, pero bueno, el último sería la B corta, claro está que es orden alfabético, y si queremos ordenarlo al revés, entonces no tenemos esa posibilidad. Por último, cuando nosotros tenemos personas, aparecen, claro, múltiples criterios de ordenamiento. Podemos ordenarlas por DNI numérico, por nombre, por apellido, por estatura en metros, por estado civil, inclusive, que es un enumerado, pero siempre tenemos que elegir una de las tantas opciones. No hay forma, en este caso, de que la persona sea comparable y tenga más de un criterio de ordenamiento. De hecho, todo lo que hicimos en el video anterior quedó comentado porque solamente hay que elegir una forma de comparar. Para todos estos casos que aún no hemos podido cubrir con la interfaz comparable, aparece la interfaz comparator. Veamos de qué se trata. Vayamos a recordar que la clase Collections tiene dos implementaciones del método sort, o sea que hay una sobrecarga de métodos. Si no sabes este concepto, te invito a que lo vayas a recordar en mi playlist. Y acá vemos que nosotros siempre estamos utilizando el método sort cuando enviamos solamente una lista. Pero lo cierto es que también nosotros podemos enviar la lista que queremos ordenar junto también a un comparator, a un comparador de elementos que sean superclase de T. Si no entendés bien esta sintaxis del símbolo de pregunta, la palabra super y la T, te invito a que veas mi video de los wildcard o comodines en Java y qué significa exactamente lo que está queriendo decir ahí. Pero bueno, a grandes rasgos, nosotros podemos ordenar una lista, pero enviando como segundo argumento un comparador, es decir, un objeto que nos va a permitir decidir cuál es el criterio de ordenamiento sin que lo tengan que tener necesariamente los elementos de la lista que estamos ordenando. Vayamos a ver entonces cómo poner en marcha el ordenamiento usando un comparator. Empecemos con un objetivo sencillo. La idea es que se ordenen los números que estamos viendo ya ordenados, pero de forma inversa, es decir, de mayor a menor. Si este fuera el caso, entonces necesitamos enviarle al método sort un comparator. ¿Y qué es un comparator? No va a ser más que un objeto en Java para construir objetos. Estos primero nacen de las clases. Así que ahora vamos a empezar al revés. Vamos a hacer de cuenta que ya tendríamos un comparador de enteros, que se va a llamar así, la clase comparador de enteros. Y claro, para construir un objeto de la clase comparador de enteros, adelante le ponemos el new. Y ya está, ahí tendríamos un nuevo objeto de la clase comparador de enteros y esto ya debería funcionar. Pero vos te dirás, ¿cómo? ¿Así de fácil? Bueno, lo cierto es que primero deberíamos construir la clase comparador de enteros y ahí va a tener todo más sentido. Entonces vayamos a crear la clase, clic derecho, new, Java class, y le ponemos comparador de enteros. De esta manera ya va a dejar de no compilar el código, ahora va a compilar. Pero lo cierto es que todavía no es un comparador. De hecho, vamos a poner esto acá un poco más abajo para que lo podamos ver al mismo tiempo. Y veamos que a pesar de que ya exista la clase comparador de enteros, todavía Java no lo reconoce como un comparator. ¿Ven? Nos sale toda esta cosa rara y extraña. No te preocupes. Lo que vamos a hacer es que esta clase se considere un comparator. Y para eso debe implementar la interfaz comparator, que como recordarás es una interfaz genérica. Por lo tanto, sería bueno resolver ahora mismo cuál es ese tipo de dato genérico con el que va a trabajar esta interfaz. De lo contrario, todo será un object y no nos conviene. Entonces, si este es un comparador de enteros, adivina cuál es el tipo de dato con el que va a trabajar la interfaz comparator. Vamos, tenés 3 segundos. 3, 2, 1. Adivinaste, es entero, o sea, integer, porque vamos a usar la clase envoltorio. Perfecto. Ahora lo que nos está fallando es que no reconoce a comparator, claro, porque hay que importarlo. Como vos bien sabés, esas clases que están en el paquete Java Util hay que importarlas. En este caso es una interfaz, le decimos que lo importe. Y ahora, obviamente, tenemos el típico error de que cuando implementamos una interfaz todavía no cumplimos el contrato, así que debemos sobreescribir
el método abstracto o los métodos abstractos que haya en la interfaz. Y atención porque tenemos un montón de cosas aquí, tenemos un montón de métodos en donde tienen iconos diferentes. Lo cierto es que estos métodos que están desde el reverse para abajo son métodos default, que ya lo hablamos en otro video, son métodos que ya tienen una implementación en la interfaz que es opcional sobreescribirlos, pero el que no es opcional porque es abstracto es este compare que está acá, que recibe dos elementos de tipo T. Claro que esta T ahora se va a transformar en entero porque lo dijimos antes, pero bueno, es una interfaz genérica. Vos a esta altura deberías saber qué significa esa T. Correcto, entonces vamos a sobreescribir solamente el método compare que está ahí. Vamos a poner generate y como verás, aquí me aparece un método que es bastante similar al método compare2 que vimos antes de la interfaz comparable, pero que vamos a explicar con más detalle. En el video anterior mostramos que el método compare2 dado por la interfaz comparable nos permitía compararnos a nosotros mismos, es decir, recordad que este método está dentro de la clase persona, entonces una persona se comparaba con otra que le llegaba por parámetro y así entonces cuando se trataba, por ejemplo, de un ordenamiento por DNI que era un número entero, bastaba con restarlos y ya la diferencia era lo que teníamos que devolver, un negativo, un positivo o un cero. El criterio que vamos a usar ahora es el mismo, por eso es que no voy a reexplicar lo que ya expliqué en el video anterior, te conviene ver el video de la interfaz comparable, que ahora nosotros estamos fuera de la clase persona, estamos fuera de cualquier clase, estamos en una clase completamente independiente que es comparador de enteros. Por eso es que en este caso lo que vamos a esperar recibir son ambos elementos que tenemos que comparar por parámetro. En este caso, como es un comparador de enteros, obviamente vamos a recibir dos números enteros por parámetro, pero si este fuera un comparador de personas, obviamente recibirías a las dos personas por parámetro y deberías explicar algo muy parecido a lo que ya supiste explicar en lo que era la interfaz comparable. Si el primero va antes que el segundo, vas a devolver un número negativo. Si el primero va luego que el segundo, vas a devolver cualquier número positivo. Y si ambos son iguales, vas a devolver un 0. Lo cual acá, como son números enteros, lo vamos a resolver con una simple resta. Recordarás que así lo resolvimos en el video pasado. Vamos a tomar el entero número 1, que le podés cambiar el nombre si no te gusta. Ahora se llama O1 y O2. Los trata como objeto. Objeto 1, objeto 2. Lo pones bien genérico. Vos le podés cambiar el nombre si no te gusta. Lo cierto es que vamos a restar O1 con O2. Y ahí lo tendríamos de forma ascendente, que es como por defecto se están ordenando los números hasta ahora, sin usar un comparador. Pero lo queríamos al revés y como bien sabes, cuando lo querés al revés te conviene dar vuelta a la resta, así se nos da vuelta todos los signos. O sea, tomamos el segundo y lo restamos con el primero. Muy bien, hecho esto, guardamos la clase comparador de enteros, ya cumple el contrato, ya es un comparador de enteros justamente por tener implementada la interfaz y cuando venimos para arriba el error se fue, claro, porque ahora todo es coherente, todo es consistente y lo más lindo es que cuando ejecutemos el código veremos ahora que nos sale la lista ordenada, pero esta vez de mayor a menor porque así lo dijimos con este comparador. Y si no me crees, por ejemplo, te voy a demostrar que si lo doy vuelta O1 con O2 voy a tener el resultado totalmente inverso, es decir, se van a volver a ordenar de menor a mayor, que es como ya se ordenaban antes incluso de conocer esta interfaz comparator. Por lo tanto, la interfaz comparator, como verás, nos da más flexibilidad porque podemos nosotros armar un objeto que explique cómo se tienen que comparar los elementos de este tipo y entonces no tenemos que sobrecargar algunas clases que ya tengamos como persona, como automóvil, lo que sea, sino que usamos un comparator totalmente independiente. Veamos ahora que tomé una clase nueva, la llamé comparador de cadenas, implementé la interfaz comparator, pero esta vez trabajando concretamente con el tipo de dato string para que de esta manera el método compare trabaje con strings. Y esta vez vamos a hacer un comparador de cadenas, ¿para qué? Para que podamos ordenar la lista de colores que tenía yo acá arriba, pero de diferentes maneras. Es decir, recordando que las cadenas son comparables, directamente esto se resuelve tomando a la cadena número 1 y comparándola con la cadena número 2, ese método está en la clase string, por eso es que lo delegamos. Pero claro, al correr el código vamos a ver que se ordenó, pero de la A a la Z, es decir, alfabéticamente, porque así es el orden natural en el que se comparan las cadenas. Pero si damos vuelta O2 con O1, vamos a lograr, me parece, lo contrario. Veamos si esto es cierto, corremos el archivo y ahí está, de verde hacia azul. Lo hemos ordenado en sentido inverso, una vez más gracias al uso de un comparador, es decir, llamamos al método sort, le pasamos la lista de colores y a su vez le pasamos un objeto creado en el momento de la clase comparador de cadenas que cumple con este contrato y es por eso que el método sort se apoya en ese comparador para hacer, como su nombre indica, las comparaciones necesarias para saber cómo ordenar los elementos, en este caso, de tipo cadena.
Y para terminar, veamos qué pasa cuando uno quiere ordenar, por ejemplo, esta lista de automóviles que tienen patente y kilometraje, pero no quiere que sean comparables. Por alguna razón no quiere que sean comparables o quiere tener múltiples criterios de ordenamiento para usar a diferentes veces. Entonces podríamos utilizar comparadores. Por ejemplo, acá tengo un comparador de autos por kilometraje que implementa la interfaz comparator, pero claro, utilizando concretamente el tipo de dato auto porque necesitamos comparar dos automóviles que nos llegan por parámetro y nosotros ya sabemos que el kilometraje de un automóvil viene dado por un número entero, por lo tanto podríamos bien retornar la diferencia entre el kilometraje del auto número 1, o sea, O1 dame kilometraje, menos O2 punto dame kilometraje. Y de esta manera vamos a notar que deberían ordenarse por kilometraje de menor a mayor. Vamos a ver si esto es cierto. Venimos aquí, llamamos al método de la clase collections llamado sort y le pasamos la lista de autos y un comparador de, en este caso, autos por kilómetro. Entonces, new comparador de autos por kilometraje. Perfecto, ponemos el punto y coma y ya al toque mostramos la lista de autos, corremos el programa. Esto tiene que funcionar. Vemos a los autos ordenados por kilometraje de menor a mayor. Vos ya sabés que si lo querés dar vuelta, podés dar vuelta la diferencia O2 con O1, pero ahora queremos, por ejemplo, también por patente sin modificar la clase auto por dentro. Entonces, lo único que habría que hacer es modificar el comparador. En lugar de por kilometraje, vamos a tener un comparador por patente, que todavía está sin hacer, así que vamos a venir una escapadita para acá, veamos que lo mismo es un comparador de autos, pero esta vez lo que tiene que hacer es retornar la comparación entre la patente del auto número 1, que es un string, que se va a comparar con otro string. ¿Ven? Pide otro string, el otro string lo tiene el auto número 2, le pido su patente y se la paso como argumento. Claro, los strings recordemos que son comparables, lo analizamos en el video anterior, así que ahora vamos a poder tener un comparador por patente y por eso es que corremos el programa nuevamente con el nuevo comparador y tenemos la lista, pero esta vez ordenada y prestemos atención por patente de la A a la Z. Si lo querés dar vuelta, ya sabes cómo se hace. Muchos podrán pensar que este tema de ascendente o descendente involucra tener dos comparadores distintos. Lo cierto es que podemos tenerlo todo en uno solo y cambiarle el comportamiento. Veamos cómo. Recordemos, por ejemplo, que los comparadores no dejan de ser clases. Por eso es que pueden tener atributos, métodos, todo lo que quieras. Vamos a hacerlo con el de comparador de autos por kilometraje, pero puede ser cualquier otro, claro está. Vamos a añadirle un nuevo atributo. Lo voy a llamar multiplicador y va a ser un número entero. Ya verás por qué. Ahora vamos a hacer el constructor de esta clase porque vamos a necesitar recibir un parámetro, pero no va a ser un entero, sino que vamos a recibir un booleano que represente si lo quiere ascendente o no. Lo que hacemos con este valor es preguntar si es ascendente. Lo que vamos a hacer es tomar al multiplicador y ponerle el valor 1. Todas las operaciones se van a multiplicar por 1. De lo contrario, obviamente va a querer ser descendente, entonces el multiplicador va a valer menos 1. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que ahora todas las operaciones que nosotros estamos haciendo en el compar, que devuelven un número que no importa, lo que sí importa es el signo, tengan lo siguiente: multiplicador por el resultado de este kilometraje que estamos restando aquí, por ejemplo. Entonces, si el multiplicador vale 1, este valor es el mismo que siempre, porque multiplicar algo por 1 es lo mismo que no haber hecho nada. En cambio, si el multiplicador vale menos 1, lo que haremos es tener el mismo valor, pero con el signo cambiado, porque así es la matemática. Y con ello, entonces, vamos a poder tener un comparador que, según su multiplicador, devuelva los elementos de forma ascendente o descendente. Y si no me crees, lo podemos probar ahora mismo, porque vamos a volver a ordenar la lista de autos por esta vez kilometraje, pero empecemos por decir ascendente igual true. Ahí lo vemos, ascendente true, quiere decir que lo va a ordenar de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Veamos si es cierto. Corremos el programa y vemos el kilometraje de menor a mayor, perfectamente. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a pedirle falso acá, o sea que ascendente es falso. Entonces, volviendo a correr el programa, deberíamos verlo ahora como lo estamos viendo, es decir, en orden inverso, de mayor a menor. Muy bien, hasta acá entonces todo lo que tenés que saber sobre comparadores para que puedas ordenar tus listas de la manera que quieras. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.